Listo, aquí comenzamos, Delia. Mil gracias por la recepción siempre tan calurosa acá en Riohacha, capital de La Guajira. Y en tu sitio que nos alimentas de libros y de cultura guajira a todo nivel, con sus etnias, su vallenato, su música, y nos mandan esos libros tan increíbles a la contista. Muchas gracias. Entonces, Delia, ¿nos puedes decir dónde estamos y de qué se trata tu fondo y en qué te desempeñas a través de la gobernación de La Guajira? Ricardo, estás en las instalaciones del Fondo Mixto de la Cultura, el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de La Guajira. Esta es una entidad que promueve, fomenta la cultura en el nivel departamental en las diferentes actividades artísticas y culturales del departamento. Excelente. Y en todas esas labores, por eso recurrimos a ti, porque ya te expliqué la base que tenemos para desarrollar un documental sobre la historia de La Guajira, la historia, digamos, económica de Colombia a partir de 1960, 50, 60, donde La Guajira, creemos, fue un pilar fundamental en esa apertura económica a través de sus etnias, una etnia específica, la Wayuu, y que se creó por primera vez un mercado gigantesco que en la época era ilícito, que se llamaba el contrabando. ¿Cómo puedes, esa parte de la historia de La Guajira, nos puedes contribuir a ello en este documental? Bueno, desde nuestra entidad lo que podemos apoyarte es en darte nombres de investigadores que hayan hecho investigaciones a través de la historia de cómo surgió esa parte de la economía en el departamento y cómo influyó Colombia o cómo nos relegó durante todo el tiempo, porque nosotros siempre nos han considerado unos contrabandistas. O sea, muy ilegal el guajiro. Sí, somos, según Pero tenemos hubo un olvido por eso, o el olvido ya existía no, y fue por eso que se creó bueno, esta economía. que yo tenga conocimiento, desde mi abuela decía que el presidente que más le hizo al departamento fue Rojas Pinilla, que fue el que le hizo carreteras, le hizo molinos, o sea, de su visión de ella, dice que lo que recuerda desde que ella era ya una adolescente hasta que ella falleció, siempre tenía en su memoria eso, porque ella recuerda que ese fue el presidente que quiso al departamento de La Guajira, porque le contribuyó para que fuera un poco más desarrollado. Bueno, y esta parte, tú estás muy joven, obviamente, hablas de tu abuela, tu mamá, que les tocó una época anterior. Realmente, ¿cuáles son las épocas que enmarcamos ese mercado ilícito del contrabando tan famoso que movió toda Colombia? Es que hasta donde yo tengo conocimiento, nosotros en el departamento lo que hacíamos era, primero inicialmente trueque, pero eso contribuyó a que se ampliaran otros mercados, porque teníamos un mercado con Aruba, Bonaire, Curazao, y ¿qué hacía? Traían las mercancías y aquí se llevaban lo que era el palo de Brasil, todo lo que era el café, y también llevaban el dividivi, pero también hubo una época de perlas, aquí venían a buscar las perlas del mar, por eso le llaman a Riohacha Riohacha la ciudad de las perlas, porque en ese momento también se hacía el buceo, y en ese momento también tuvimos esclavos y guayú que eran muy resistentes en ese entonces a sumergirse en el mar para sacar las perlas Y estamos hablando en qué periodo de ese del años. siglo pasado, definitivamente. Época específica no te puedo decir porque no, pero sí hay esas historias. Y ese fue un mercado ilícito mucho antes de la bonanza De la marimbera. bonanza marimbera. Y Tal era, cual. Es que eso fue antes porque la bonanza marimbera se dio en la época de los 70, 74
74 ya tenía mucho auge como hasta el 78, porque de ahí ya comenzó a tener vínculo el Estado y entonces se fue aplacando un poco. Y el control de la época del contrabando, cuando comenzó con ese trueque, era 100% personal de La Guajira. No había gente del interior y de otros lados, como posteriormente con las drogas, que ya influenciaba muchas regiones del país. Lo que pasa es que nosotros hemos sido un territorio de migrantes. Entonces vino mucha gente de Aruba, de Curazao, y vino también personal de de otro territorio. Vinieron los turcos, que en eso también hicieron, pero lo hicieron en Maicao, pero los sefarditas, como le llaman, se quedaron en Riohacha, que ellos fueron los que abrieron ese propósito del mercado en La Guajira. ¿Y por qué no se quedó en el lado oeste de La Guajira, en el Mar Caribe, y se abrió Maicao? Porque esa historia tan única con Maicao. Según, por mí, yo hablo por el territorio. Es que en ese entonces no era por aquí que llegaba la mercancía, en ese momento, sino que llegaba allá a la Alta Guajira. Y el epicentro más cerca para llegar a que la mercancía llegara bien era Maicao. Por eso fue que ahí fue donde se incluyó el proceso del epicentro, fue Maicao, para que llegara toda la mercancía ahí. Y entonces fue cuando Maicao comenzó a crecer como el epicentro comercial de Colombia en ese momento. Que todos veníamos a Maicao, todos íbamos a Maicao a comprar porque ya se conseguía de todo. Desde electrodomésticos, telas, ron, Marlboro y otras víveres más. En ese Marlboro hubo una persona que toda Colombia lo conoce, que le decían el hombre Marlboro. Sí, tuvo un episodio muy desafortunado, pero él también tuvo no sé si hay escrito sobre él, pero sí él influyó a esa comercialización del cigarrillo, porque no digamos que Marlboro porque era una marca específica, pero yo me acuerdo que había Piel Roja, Ken, y el Marlboro como tal, pero a él le catalogaron ese apelativo del hombre Marlboro en su momento. O sea, que era dominado 100% por personas de La Guajira, todo este mercado. No digamos que 100% por nosotros, no, porque en ese momento los guayú no tenían ese conocimiento de tener ese mercado o esas economías o esos, ¿cómo se le llamaría? Espacios de comercialización para tener depósito, tener... Solamente yo pienso que creo que si ubicamos al historiador te diría si fue la mano de obra que se utilizó en ese momento para llevar el transporte, pero como tal solamente gente que tuviera tú sabes que nosotros somos olvidados por todo, porque en ese momento yo no creo que teníamos esa educación para nosotros ser dueños de los emporios que se formaron en ese momento. Y no teníamos tampoco como los recursos económicos para decir que fuimos y tuvimos los depósitos y las grandes inversiones para Claro, para pero el lo que comercio. dices fue una logística fundamental. Exacto, con la mano de obra, para que el conocimiento del territorio, las rutas de camiones sí. y la parte de trueque que ya la venían haciendo hacía muchísimos años. Sí, porque el territorio es inhóspito, tú puedes a la Alta Guajira y eso todavía en pleno siglo XXI carecemos de vías. Entonces tú vas a la Alta Guajira y todavía al cabo de la vela y todavía la mitad está sin pavimentar y lo que consigues es pura trochas. Entonces, si eso es ahora, te puedes imaginar en el siglo pasado donde se dio todo eso, cómo conocían los guayú su territorio y todos los pasos por donde, las vías por donde debían de pasar en ese momento. Ya, Delia, ¿y qué opinas a través del Fondo de Cultura, con tu conocimiento siendo de acá de la región, podemos tener personas que hayan investigado en esta temática sobre los mercados ilegales, el contrabando aquí en La Guajira? ¿Tienes personas conocidas acá en La Guajira? Sí, hay un historiador que tiene buen conocimiento, además de Maicao, y uno que otro
persona que ha escrito sobre La Guajira y el contrabando, como es el profesor José Polo Acuña, que en un momento se ganó con el primer libro que editó el fondo, se llamó La Guajira 35 años. Y dentro de ese libro hay un artículo que él hizo sobre La Guajira, pero a través de eso del contrabando. Y el señor Freddy González Subiría, que es un historiador juicioso, que él ha venido, tiene fe de todo ese proceso, de todo lo que ingresó. Él sabe cuándo fue que ingresó el primer acordeón, cómo se manejaba la aduana en ese momento, qué ingresaba, qué legalizaban y qué no, porque él ha sido muy juicioso. Entonces, yo no creo que él tenga escrito algo sobre lo que tú quieres hacer, pero sí tiene amplio conocimiento del tema. No, muy interesante que a través tuyo y del fondo podamos tener acceso a ese conocimiento de ellos, llegando, digamos, a la aprobación del documental, donde muchos créditos aparecerían también para el fondo con esa ayuda de estos historiadores y este conocimiento. Bueno, te recuerdo que hay que conseguir la venia del jefe, que es el gerente Larry Guarán Vergara, que también para que él tenga la viabilidad del proceso. Sí, muy interesante para hacerlo mucho más sólido a nivel de datos históricos y que haya un apoyo no de cachacos que lleguen acá a averiguar por algo, sino que sea a través de la parte cultural, en este caso del fondo, de la gobernación y de todos estos historiadores que tienen que ver con la cultura de La Guajira. Sí, yo creo que Freddy también te puede ayudar con respecto a la información documental que haya escrito sobre eso, porque él también lee bastante. Entonces, yo tengo conocimiento solamente de eso, del libro del profesor Jorge Proker, que habla de las bonanzas de La Guajira. Y un capítulo de esa obra habla del contrabando. Sé que también tuvo conocimiento de un libro que él quiso editar, pero el tiempo no lo ayudó cuando fue gerente del fondo, de Lina Brito, que habla también del proceso del contrabando en La Guajira, pero ella se especificaba solamente a la parte marimbera. Y podemos reducir el tiempo de que nosotros, eso fue una etapa de la época, porque antes eran electrodomésticos, cigarrillos y telas. Ah, sí. Entonces después el auge del whisky, del olpar, que es el rey aquí, y de otras confites y demás que traían de fuera para que nosotros, la mantequilla, bueno, yo también venía de Venezuela, que también tenemos esa prioridad de que venían muchas cosas de Venezuela para acá. Claro, claro. Sí, es una historia de frontera donde se mezcla con una etnia muy propia, con un lenguaje muy propio que sigue vivo, donde se podía proteger mucho mejor toda esa logística. Bueno, pero por lo inhóspito del territorio. En ese momento ellos sabían las rutas, entonces son ellos los que indicaban por dónde era que tenían que pasar. Es cuando llegara el barco, porque que yo sepa, el barco llegaba a Puerto Nuevo. No sé si en ese momento también había otro espacio, pero llegaba a Puerto Nuevo y ahí era donde desembarcaban todas las mercancías que llegaban. Y llegaban, yo no sabía, llegaba mucho de Panamá. Bueno, esa ruta yo no la conocía. Yo no la conocía, que no la comentó alguien en Palomino. Yo pensaba que toda la ruta era de Aruba y Curazao y Bonaire, donde eran las grandes bodegas de las multinacionales del whisky, del cigarrillo, de electrodomésticos. Muy interesante a través de los historiadores tener un contacto con uno de estos capitanes que ya deben de estar jubilados y nos pueden contar de viva voz cómo eran esas travesías a través del mar para llegar a hacer esas rutas y empezar esa logística tan única de La Guajira. No, te agradezco, te vamos a molestar mucho, Delia. Bueno, estoy para apoyarte en lo que necesites. Me halaga. Queremos que Colombia vea esa faceta tan interesante, tan propia a través de una etnia tan única, de una inmigración que no existió en ninguna parte del país, sino acá, y eso fomentaría obviamente toda la cultura y el conocimiento de La Guajira. Bueno, yo pienso que eso nos lo dio el lugar estratégico con que cuenta el departamento.
que eso no lo hemos aprovechado todavía en pleno siglo XXI, no tenemos esas grandes fluencias, no tenemos todavía ¿cómo se le llaman? Un puerto para que desembarquen aquí todas esas barcos de alta gama que puedan llegar aquí, cruceros, turismo, cruceros, entonces todavía no estamos negando esas posibilidades que desde un inicio de nuestros siglos antepasados se gozaba y ahora no lo podemos disfrutar porque no tenemos rutas internacionales. Hubo hace como 2 gobiernos atrás que tuvimos una ruta Riohacha-Aruba, pero se cayó. O sea, no contamos solamente con el espacio que tuvo el gobernador de turno y se nos cayó el proceso. Entonces era para que eso todavía se mantuviera en la historia desde hace mucho tiempo, que tenemos esa conexión con el Caribe. Esperemos que todo esto se conozca y se tomen decisiones para el fomento de la cultura tan bella que tienen aquí en La Guajira. Y un beso bien grande y nuevamente mil gracias, Gracias a ti, Delia. Ricardo, por tenerme presente y en cuenta. Gracias.